Gloria a Dios. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Amén. El tema de hoy es muy lindo porque se trata de la gracia de Dios, ¿ok? ¿Qué es la gracia? ¿Quién es la fuente de la gracia? Y todos sabemos que la fuente de la gracia es el Señor Jesucristo, pero lo vamos a ver en la palabra. ¿Cómo crecemos en la gracia del Señor? ¿Cómo tenemos acceso y recibimos esa gracia? ¿Y cuáles son las bendiciones que nosotros recibimos como cristianos por la gracia de Dios? Amén. Eso está tremendo. Hermanos, es un programa precioso, inspirado por el Espíritu Santo, por el amor, la misericordia de Dios, que nos quiere dar bendiciones. La primera bendición que recibimos es que somos salvos por medio de la gracia, aleluya. Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros y pagó por nuestros pecados, Señor. Esa oveja que pagó por nuestros pecados, esa oveja que sacrificaste, que un sacrificio completo que nos limpia completamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Señor, te damos gracias, te entregamos este programa, te damos toda la honra y toda la gloria por este programa. Invitamos al Espíritu Santo que tome control de este programa, de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios. Primeramente, la fuente de la gracia de Dios es Jesucristo. Entonces vamos a ir a Primera de Corintios 16, 23, amén, que dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Fíjense que aquí el escritor del libro de Corintios está terminando esta epístola. Y una de las cosas que dice es que la gracia del Señor esté con nosotros. Entonces, la gracia de Dios tiene que estar con nosotros porque hace un efecto en nuestras vidas, un efecto que es de bendición. Vamos a ir a Efesios 2, del 4 al 9. Por eso es importante estar en la gracia de Dios. Amén. Vamos a ir a Efesios 2, 4 al 9. ¿Qué dice aquí? Amén. Este capítulo se trata de ser salvos, ¿por qué? Por gracia, amén. Entonces, del 4 al 9, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, amén. Entonces, aquí vemos que Dios está rico ¿de qué? De misericordia. ¿Qué significa ser en misericordia? Tener compasión hacia alguien que tú puedes castigar y en vez de castigarlo, lo perdonas, haces apropiación por ese pecado, amén. Enseñas compasión como el Señor Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros y entonces nos da acceso al perdón, amén, gloria a Dios. Fíjese. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. ¡Wow! Entonces la gracia de Dios por medio de la fe nos da salvación. Amén. ¡Qué lindo! Vamos a seguir. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucita. El viejo hombre se muere y nace el nuevo hombre y hay una regeneración
en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos acceso a la gracia en Cristo Jesús. Fíjese, en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Eso está precioso. Vamos a seguir leyendo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí vemos que el acceso a la gracia es por medio de Jesucristo. Cuando lo aceptamos, ¿por qué? Por fe, lo confesamos como Salvador, no por nuestras obras, porque si somos buenos o nada de eso, no por nuestro esfuerzo, para que nadie se vanagloríe. Y entonces, porque nosotros somos su hechura, sus hijos, y que fuimos creados en Cristo para hacer cosas buenas, amén, y para que andemos en esas cosas buenas, que es la voluntad perfecta, preciosa de Dios, amén. Y fíjese que la gracia y la misericordia es gratis y uno no se la merece, es favor que uno no merece de parte de Dios, ¿ok? Y es manifestada en la salvación de nuestros pecados y también cuando Dios nos bendice con todas las promesas de la palabra de Dios, y es solamente por gracia, amén. Eso está lindo, la misericordia es una cosa preciosa, amén. En el viejo pacto, la ley, si usted no seguía la ley era muerte, pero como ahora estamos en la gracia y Jesucristo paga el pecado por nosotros, estamos en vida eterna cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que conocerlo y seguirlo en el poder de la resurrección, amén, y buscarlo a Él completamente para estar en esa gracia de Dios. Vamos a ir a Romanos 1:2, amén. ¿Qué dice aquí? Romanos 5 del 1 al 2. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Aquí habla de cómo Dios nos justifica. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Wow! La gracia por la fe nos ayuda a estar firmes, amén, por fe y a caminar en esperanza y en paz en el Señor. Eso está precioso, hermano. Vamos a ir a Romanos 4, 15, 16 al 15 al 17. Amén. Que dice aquí, fíjense, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Por tanto, nosotros no somos de la ley, nosotros estamos bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Porque mire lo que produce la ley. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Como en Cristo Jesús ya no hay la ley y no hay transgresión porque Él pagó el precio por usted y por mí. Por tanto, fíjese, es por fe, para que sea por gracia, a fin
de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es la de fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¡Wow! Es por fe, hermanos. Por fe en Cristo Jesús tenemos acceso a la gracia de Dios. Porque el propósito de la ley es hacernos conscientes que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús. Vamos a ir a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, usted, si quiere cumplir todos los requisitos de la ley, nunca los va a poder cumplir. Amén. Porque la palabra dice que ningún ser humano será justificado por ella. No la podemos cumplir, porque empezando que no hay templo. Entonces tenemos que mantenernos, ¿qué? En fe, porque es por fe y por gracia. Entonces, hermano, es tan importante que sabemos que en Cristo Jesús tenemos la gracia para ser salvos por medio de la fe. Amén. Es tan lindo. Vamos a ir a Juan 1 del 15 al 18. Esto es tan importante porque muchas personas quieren quieren imitar todas las fiestas judías y todas esas cosas. Usted puede aprender de eso, sí, pero que usted cumpla esas leyes, que usted practique eso, no lo es salvo. Usted es salvo por Cristo Jesús solamente. Amén. Vamos a ir del 15 al 18. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, este es Juan el Bautista, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues por medio de Moisés fue dada, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Wow! Entonces es en Jesucristo que tenemos acceso a la gracia de salvación. Amén. Eso es tan lindo, es lindo. Entonces, ¿cómo aumentamos esa gracia en nuestras vidas? Vamos a ir a 2 de Pedro. Ya que establecimos eso, que es sumamente importante. 2 de Pedro, de capítulo 1, del 2 al 6. Amén. ¿Qué dice aquí? Fíjese. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo son multiplicadas? Fíjese, aquí nos dice como la gracia y la paz son multiplicadas. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Cuando somos partícipes de la naturaleza divina, pero fíjese cómo pasa, aquí nos da la fórmula. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, por las promesas de Dios, por el conocimiento de Dios, por teniendo una vida íntima, amén, de oración. Wow,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Amén. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, tenemos que ser diligentes y esforzarnos. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gloria a Dios. Amén. Eso está tremendo. Así es que multiplicamos, se aumenta la gracia de Dios en nuestras vidas. Y también en el libro de Santiago nos enseña cuando nos sometemos a Dios, cuando somos obedientes a su palabra, también aumenta la gracia en nuestras vidas. Santiago 4, del 6 al 10. Vamos a leer ahí. Gloria a Dios. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que ser humildes. Someteos pues a Dios, resistid el diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué dice aquí? Que tenemos que ser humildes, humillarnos delante de Dios, acercarnos a Él, someternos a Él, limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones y estar firmes y no tener un doble ánimo, hermano. Entonces así también se multiplica la gracia. Cuando nos sometemos a Dios completamente, nos entregamos, morimos a nuestra carne, más, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Eso está lindo. Amén. Vamos a ir ahora a Segunda de Tesalonicenses para ver cuáles son algunas de las bendiciones de la gracia. Amén. Gloria a Dios. El Señor es lindo y grande es su misericordia. Amén. La palabra de Dios es rica y nos enseña y nos ayuda grandemente, hermanos, para poder crecer espiritualmente como sus hijos. Amén. Y yo me gozo por eso, porque el someterse es bien difícil. Yo lo sé porque soy terca. Y en algunas áreas de mi vida Dios me ha tenido que disciplinar para yo poder estar en la voluntad perfecta de Dios. Y eso nos pasa a todos. Amén. Cuando tenemos que someternos, porque ser con un espíritu que sea moldeable, entonces eso trae bendición a nuestras vidas. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2:16 para ver cuáles son algunas de las bendiciones de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Se lo voy a leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todos lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¡Wow! Entonces, ya no tenemos que tener una vida en religiosidad, porque nuestra esperanza está establecida por gracia en Cristo Jesús. Fíjese,
Amén. Fíjese, vamos a seguir leyendo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, banalmente hinchado por su propia mente carnal. No es por nuestras obras, por lo que nosotros podemos pensar. Fíjese, vamos al 20. Por si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Amén. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno para los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, eso está lindo, hermano. Vamos a ir a Efesios 4:7. No es por obra. Amén. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gloria a Dios. Hay una medida. Vamos a ir a Hebreos 4:16. Gloria a Dios. Una medida. ¿Qué dice aquí? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, fíjese, no es que si me pinto, no me pinto, si tengo cosas que son costumbres del hombre, que han sido añadidas por el hombre, las obras, y le doy, todas esas cosas son frutos del Espíritu, pero, frutos de que usted verdaderamente es salvo, pero eso no es lo que lo salva a usted, es la gracia de Dios. Entonces, si usted no es perfecto, si usted comete errores, si usted comete pecado, la gracia de Dios cubre ese pecado, no que usted va a estar en esos patrones de pecado. Cuando usted verdaderamente se arrepiente, usted puede acercar confiadamente al trono de gracia y pedirle, Señor, perdóname, y usted va a alcanzar misericordia y va a hallar gracia para que Dios lo ayude en ese oportuno socorro. Amén. Eso está lindo, hermano, ¿ok? Lindo, 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 lindo. Amén. Esa gracia que nosotros recibimos es la misma gracia que nosotros le debemos de dar a los demás. Porque, yo no sé, en el cuerpo de Cristo siempre nos estamos juzgando los unos a los otros. Amén. Que si esto, que si aquello, que si el pelo, que si el velo, que si todas las cosas. Hermano, de la misma medida que nosotros juzguemos a los demás, nosotros vamos a ser juzgados. Entonces vamos a parar de ser juzgándonos los unos a los otros y vamos a empezar a amarnos los unos a nosotros. Y si hay un problema en una persona, órele al Señor, si es la voluntad de Dios que usted vaya y con Él en amor, hable con esa persona, amén, pero no lo juzgue, no hable mal de Él, hable palabras de vida. Y si no puede hablar con esa persona porque no tiene relación, ore por Él, pero no lo destruya. Esas personas que están en pecado y están en la iglesia son soldados heridos. Y nosotros los cristianos somos los únicos que matamos a los soldados heridos. Al contrario, tenemos que ir y ayudarlos y tratar de restaurarlos en amor. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a ir a 2 de Corintios 9:8. Ojalá que me dé tiempo para terminar aquí. Amén. El Señor es bueno.
Segunda de Corintios 9:8. Dice aquí: y poderoso es Dios para que hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, vamos a caminar en la gracia, bendiciendo a las demás personas, ¿ok? Tratando de restaurarlos en amor. Segunda de Corintios 12:8. Respecto a cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es cuando el apóstol Pablo estaba hablando del aguijón de la carne. Muchas veces el Señor usa esas cosas para perfeccionar la vida de las personas. Amén. Y nosotros tenemos que ser sabios y discernir lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona y alinearnos al plan de Dios y aconsejarlos y orar por él según la voluntad de Dios. Vamos a ir a Romanos 6:14, a ver qué nos dice ahí. Porque el pecado no se enseñoreará en vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tenemos que declarar eso y declarar sobre las personas que son cristianas que están alrededor de nosotros y pararnos firmes y orar por ellos y ayudarlos en vez de terminarlos de aniquilar, amén, y destruir. Segunda, no es que le vamos a decir: ay, gloria a Dios tu pecado, no, lo vamos a aconsejar y a enfrentar según la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:9, que dice aquí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no requiriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tenemos que ser pacientes con esas personas, interceder y orar por ellas. Amén. Las personas que están fuera de la iglesia no se juzgan igual que las personas que están en la iglesia. Amén. Eso es tan importante. Vamos a ir a Tito 2, del 11 al 13. Amén. Aquí nos da específicamente cómo juzgamos eso, ¿verdad? Dice aquí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¡Wow! Eso está lindo. Amén, amén, amén. Eso está precioso, hermano. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. La gente que está en el mundo, ¿verdad? No podemos juzgarlos de la misma manera. Esas personas que están en el mundo, Dios vino a salvar al mundo, no a juzgarlo. Tenemos que enseñarles el camino de Jesucristo para que el Espíritu Santo los redarguye y los lleve a salvación y le muestre que Cristo es el Salvador. Entonces, después que ellos son salvos, el Espíritu Santo empieza un proceso de santificación en esas vidas. Los cristianos que están en la iglesia, nosotros no podemos, si están en pecados, tenemos que orarle al Señor y pedirle que nos muestre si quiere que oramos con ellos, y podemos disciplinarlos en amor si tenemos autoridad en la iglesia. Amén.
pero es diferente, pero tenemos que hacerlo en la iglesia y fuera de la iglesia, pero en gracia, en el nombre de Jesús y en amor, amén. Yo le quiero invitar que usted se suscriba al canal de YouTube, amén, que se llama Shalom Shalom, amén, y que usted nos ayude en el nombre de Jesús a seguir extendiendo la obra, amén, y que usted esté con nosotros. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este programa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a caminar en gracia y en amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Este ha sido su programa, Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Gracias. Amén.